la fiesta sacramento nuevos hacer trocos está para acá pido camán para hacerlos entonces por ante usted palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría,
con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. El Señor libró a Pedro de las manos de Herodes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes Agripa puso presos y torturó a algunos miembros de la iglesia, y a Santiago, el hermano de Juan, lo hizo decapitar. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Era la semana de la fiesta del pan Asimo. Lo hizo, pues, detener y lo metió en la cárcel, entregándoselo a 4 turnos de soldados, de 4 soldados cada turno, para que lo custodiaran, con la intención de condenarlo en público después de la Pascua. Y mientras Pedro permaneció en la cárcel, la iglesia hacía oración a Dios por él continuamente. La última noche, antes de la condena, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con cadenas. En la puerta de la cárcel estaban los centinelas que hacían guardia. Y de repente se presentó un ángel del Señor, y una luz iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Aprisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: «Átate la túnica con el cinturón y ponte las sandalias». Él obedeció, y el ángel añadió: «Ponte la capa y sígueme». Pedro salió detrás de él, y no se daba cuenta de que era realidad lo que estaba haciendo el ángel, sino que creía estar viendo una visión. Pasaron pues la primera y la segunda guardia, y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió solo, y así pudieron salir y recorrieron una calle, y luego el ángel lo dejó. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Esto era realidad. Ahora me doy cuenta de que el Señor me envió un ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo lo que se esperaban los judíos». Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos diciendo: el Señor me libró de todas mis angustias. El Señor me libró de todas mis angustias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren todos. El Señor me libró de todas mis angustias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libra de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libra de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se coge a Él. El Señor me libra de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ya estoy a punto de ser sacrificado. Llegó ya el momento de mi partida.
Afronté dignamente el combate, llegué a la meta, me he mantenido fiel hasta el presente. Solo me falta recibir la corona merecida, que un día me ha de entregar el Señor, justo juez. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan con ilusión su venida gloriosa. El Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mí llegue a término la predicación del Evangelio y puedan escucharla todas las naciones. Y como me libró de la boca del león, el Señor me seguirá librando de todo mal, hasta llevarme sano y salvo a su reino del cielo. A Él la gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Canto por Cristo que me liberará cuando vendrá en su gloria, cuando la vida con él renacerá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte la derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este evangelio proclamado se perdonen nuestros pecados. Amén. Siéntense. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos en la iglesia, como ya lo decíamos al inicio de esta celebración, la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Quisiera que esta reflexión que vamos a hacer tenga 3 puntos para que nosotros lo recordemos muy bien. Primero, voy a hablar de quién es un apóstol, qué es un apóstol. Segundo, voy a hablar de estos 2 apóstoles, Pedro y Pablo. Y tercero,
voy a hablar de qué significa para nosotros ser cristianos hoy en este siglo XXI, mirando un poco esa realidad de la Iglesia. Apóstol significa el testigo. Eso significa la palabra apóstol. El que puede dar testimonio de algo que vio, que vivió, que experimentó. El testimonio más bello de un apóstol lo encontramos entonces en la vida de aquellos que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, que compartieron la escuela de Jesús durante los 3 años largos de su ministerio, asistieron a la pasión, a la muerte, estuvieron con Jesús después de la resurrección, recibieron el Espíritu Santo y fueron a la misión con la fuerza del Espíritu Santo que nada los detuvo. Eso es un apóstol. Bellamente lo dice el apóstol y evangelista San Juan en su primera carta, hablando de la experiencia que él tuvo de Cristo. Y lo habla en plural, refiriéndose a la experiencia de los apóstoles. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron acerca de la palabra de Dios, se lo damos a conocer. Se trata de la persona de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Entonces, que eso quede claro. El apóstol es un testigo, uno que ha tenido una experiencia muy significativa de Dios, que le ha cambiado la vida y que por eso, porque está defendiendo y siendo testigo de algo que es verdad, de algo que es sublime, de algo que vale la pena, por eso se es capaz de arriesgar la vida en orden a dar testimonio de esa experiencia. Y en el caso de los apóstoles se trata la experiencia de Cristo muerto y resucitado, un Cristo que vive, que actúa, que está presente en la Iglesia. Por eso nosotros celebramos cada año la fiesta de los apóstoles. Vamos celebrando de Mateo, vamos celebrando de Lucas, vamos celebrando de Bartolomé, de Andrés, pero en la mitad del año, el 29 de junio, se celebra la fiesta de estos 2 grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Paso al segundo punto de esta reflexión, y es hablar de cada uno de estos apóstoles de manera muy rápida. No me voy a detener porque el tiempo no alcanza y porque esta no es la ocasión para hacer ni una biografía ni un discurso sobre la vida de estos apóstoles. Solamente me voy a detener en algunos puntos de la vida de estos 2 grandes apóstoles de la Iglesia. El apóstol San Pedro es el tercer apóstol que Jesús llama. Su oficio era pescador. Era un hombre rudo, tosco, fuerte, un pescador, un campesino pescador del lago de Galilea, poco instruido, pero con una tenacidad, con una fuerza, con un carácter muy fuerte. Ese es su perfil humano del apóstol Pedro. Lo escoge el Señor Jesús y lo invita a formar parte del grupo de los apóstoles. Y Jesús le va confiando a este apóstol cosas muy importantes, porque ve en él su fuerza, su tenacidad, su capacidad de responder y de reaccionar de una manera inmediata. Eso lo valora el Señor. Y él entonces le va confiando una serie de oficios, una serie de tareas. Al apóstol Pedro Jesús muchas veces le pregunta cosas interesantes y es el primero en contestar, y contesta con una sabiduría que es muy buena, pero que Jesús, como en el caso del Evangelio de hoy, le dice: lo felicito, pero eso no es de su propia cosecha, no es de su propia sabiduría. Eso no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre del cielo, que es el que le va dando a usted
como las pistas y las pautas para que siga siendo ese líder que necesitamos. Hay muchos elementos de la vida del apóstol San Pedro que si nosotros nos acercamos a los evangelios, la vamos a encontrar. Toda la vida del apóstol San Pedro, el que contesta con una espontaneidad, pero el que mete también las de caminar, porque es un hombre humano. Del apóstol San Pedro sabemos la pregunta cuando Jesús dijo el discurso del pan de vida y toda la gente se escandalizó y le preguntó a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro le dice, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Mesías. Otra intervención maravillosa del apóstol Pedro en la vida de Jesús es la que hoy escuchamos en el Evangelio. Cuando Jesús pregunta a los discípulos y a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús hace una pequeña encuesta y la gente da respuestas de Jesús. Unos dicen que Elías, unos dicen que Juan el Bautista, unos dicen que un gran profeta. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Son respuestas de un gran líder, del apóstol Pedro. Pero también hay unas páginas oscuras en la vida de Pedro y las conocemos nosotros por la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Allí, cuando Jesús anuncia su pasión, le dice el Señor a sus discípulos, me van a matar, me van a crucificar, voy a caer en manos de las autoridades. Y Simón Pedro le dice, eso no le va a poder pasar. Usted no va a pasar por esa situación. Y Jesús lo regaña y Jesús le dice, ponte detrás mío porque estás pensando como Satanás. Vete detrás mío, ponte detrás mío, quítate del frente mío y ponte atrás para que aprenda cuál es el camino que tiene que recorrer el Hijo del Hombre. Ya en la última cena, cuando Jesús sentía que su hora había llegado, le dice a sus discípulos, dentro de un ratico me van a coger preso. Y Simón Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, o aunque tenga que ir a la cárcel contigo, no voy a dejar que te pongan una mano encima. Y de hecho, recuerden que allá en el huerto de los olivos, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote, pero el Señor le dijo, mete la espada en la vaina, porque tengo que beber el cáliz que está preparado para mí. Reacciones primarias de Simón Pedro, pero más tarde, ustedes recordarán que Simón Pedro negó conocer a Jesús. Esa es la imagen, ese es el perfil de un ser humano, Simón Pedro. Pero ese perfil de Simón Pedro nos sirve también para comparar un poquito nuestra vida, que va a ser el tercer punto que voy a tratar en esta homilía. Ya conocen mucho de la historia de Simón Pedro, historia de valentía, historia de cobardía, la historia de un ser humano de carne y hueso como lo somos todos. Hay otro aspecto maravilloso de la vida de Pedro que lo encontramos cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y son sus grandes discursos sobre Jesús después de haber recibido el Espíritu Santo con valentía, con valor, sin ser una persona muy instruida. Habla de Cristo resucitado con la fuerza del Espíritu Santo y hace toda una catequesis que se llama el querigma, bellamente expuesto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que todo cristiano y que todo bautizado debemos leer, porque vale la pena conocer nuestra iglesia. El apóstol Pablo, que no es apóstol, que no estuvo en el grupo de los 12, que fue uno que cuando nace la iglesia persigue a la iglesia, hace meter a algunos a la cárcel, entre otros a Santiago,
del que hoy hablaba el libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo o Pablo estuvo el día que mataron al diácono Esteban, cuidándole la ropa, las mantas, las capas a los que apedrearon a Esteban. Fue un hombre que empezó con la pata izquierda el camino de Jesús, es decir, en contra de Jesús. Pero es un gran apóstol. Un día iba para una población llamada Damasco a perseguir a los cristianos, y ahí es donde el Señor Jesús se aparece a este hombre también fuerte, aguerrido, guerrero, y le dice: Saulo, Saulo, ¿usted por qué me persigue? Y Saulo se asustó porque escuchó la voz, pero no veía a nadie, solo vio un resplandor, una luz gigante que lo tumbó y lo dejó ciego. Y Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo perseguía a unos hombres y a unas mujeres que estaban hablando de un muerto famoso que había resucitado, que era Jesús. Pablo hasta entonces no creía en Jesús, lo perseguía. Pero ese día él tiene un encuentro, una experiencia con Jesús, y ese día empieza su conversión, su cambio de vida, inicia un proceso nuevo en la vida de este hombre, y de perseguidor se convierte en un gran anunciador. Como él perseguía a los cristianos que habían aceptado a Cristo entre el grupo de los judíos, el Señor lo saca de ese ambiente y lo convierte en apóstol de los gentiles, lo convierte en un gran anunciador de aquellos que no saben nada de religión, que no tienen un Dios único, sino que son politeístas, y Dios lo manda a esos ambientes. Por eso el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, el hombre que va a las culturas helénicas, que va a la cultura romana, que va a todos los centros del gran imperio del paganismo y anuncia a Cristo resucitado. Este empezó con la pata izquierda y terminó siendo también discípulo del Señor de Cristo, siendo servidor de Cristo. Toda la bella historia del apóstol Pablo, su perfil humano, psicológico y cristiano, lo encontramos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las 9 cartas escritas por él. Les recomiendo, para que se acerquen a la vida del apóstol San Pablo, que lean el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde él cuenta la historia de su conversión y del encuentro con Cristo. Ahí les dejo expuesto el perfil de estos dos personajes, solo unas puntadas. No les voy a explicar toda la vida porque se requiere mucho. En el seminario nosotros dedicamos un año para estudiar a San Pedro y un año para estudiar a San Pablo, sus escritos, y es muy poco tiempo. Luego yo en un cuarto de hora no les voy a dar toda la teología sobre estos dos personajes. Entonces ahí queda expuesto, lean, conozcan, miren un poquito la vida de estos dos personajes. Tercer punto, ¿qué significa entonces ser cristianos en este siglo XXI? Significa entonces que nosotros, a ejemplo de Pedro y a ejemplo de Pablo, centremos nuestra vida en la persona de Jesús, porque Él es el único Señor, porque Él es el único Salvador, porque Él fue el que hizo grande a Pedro, porque Él fue el que hizo grande a Pablo. Y así como Pedro y Pablo tienen unas experiencias humanas de fragilidad, de pecado y de debilidad, las tenemos también nosotros. Pero solo en ese encuentro con Cristo, pero solo en esa comunión íntima de vida con Cristo, nuestra vida empieza a ser diferente. Pedro no es el gran apóstol porque hubiese hecho unos esfuerzos humanos. Pedro es el gran apóstol, aún a pesar de sus pecados, de sus debilidades, de su fragilidad, porque se encontró con Cristo, porque aceptó a Cristo en su vida, porque dejó que Cristo conduciera su vida,
como se narra en aquel pasaje, cuando el Señor después de la resurrección le pregunta a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Y Simón Pedro contesta entusiasmado, pero cuando Jesús le pregunta por tercera vez, tiene que decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, aún en medio de mi pecado, aún en medio de mi fragilidad. Y el Señor lo encarga de apacentar su rebaño, de apacentar sus ovejas, de cuidar de su iglesia. El apóstol Pablo, que había empezado también mal, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Cristo, hablando mal de Cristo, termina encontrándose con Cristo y convirtiéndose al Señor. Estos dos personajes, Pedro y Pablo, nada tienen de distinto a nosotros. Por eso la invitación para nosotros es llegar a tener también un encuentro con Cristo que transforme nuestra vida, que cambie nuestra realidad y que nos haga también a nosotros cristianos, que nos haga también a nosotros apóstoles y testigos de que con Cristo la vida es distinta, de que con Cristo nuestra vida tiene un sentido, un horizonte nuevo. Y así como Pedro y Pablo fueron capaces de dar su vida por defender a Cristo y su evangelio, nosotros en este siglo XXI, en medio de este mundo que le está dando tanta importancia a tantos ídolos, a tantas realidades que no edifican y que no planifican al ser humano, estamos llamados a reflejarnos en su imagen de hombres aguerridos, de hombres fuertes, de hombres luchadores, de hombres con fe y con una confianza puesta verdaderamente en el Señor Jesús. Por eso nosotros celebramos cada año con orgullo, como cristianos, la fiesta de San Pedro y de San Pablo, porque también como ellos podemos llegar a tener una experiencia de Cristo que transforme nuestra vida, que reforme nuestra vida, que haga nuevas todas las cosas. Pidamos hoy al Señor, con la intercesión de San Pedro y de San Pablo, San Pedro que hoy está representado en la figura del Papa, en la figura de aquel pastor universal para los que creemos en Cristo, llamado, como lo llama Jesús, a confirmar a sus hermanos, como dice hoy el texto del Evangelio: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el oficio que ejerce hoy nuestro querido Papa Francisco: hacer de cabeza de la Iglesia y tener de Cristo ese encargo de confirmar en la fe, de cuidar del rebaño, de acompañar a la humanidad en ese camino de seguimiento y de encuentro con la persona de Jesucristo, que es el más importante, que es el único necesario, como lo decía el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito: el único necesario en la Iglesia es Cristo. Y el Papa Francisco lo ha dicho también: el centro de la Iglesia, el centro de atención es la persona de Cristo. Por eso Pedro y Pablo van a ser grandes por el encuentro con Cristo, y cada uno de nosotros, cristianos bautizados, será importante y será grande porque acoja, porque acepte a Cristo, que es el único que cambia, que renueva, que transforma nuestras vidas. No importa cuál sea la situación, cuál sea la experiencia de vida que nosotros tengamos en este momento, lo importante es que, como estos dos grandes apóstoles, nos pongamos en camino al encuentro con Cristo, y Él transformará, y Él renovará, y Él hará nueva nuestra historia, hará nueva nuestra vida, y nos hará apóstoles, y nos hará testigos, y nos hará servidores. Cada año, el 29 de junio, o el domingo cercano a esa fiesta, se hace una ofrenda en toda la Iglesia a nombre del Papa, para que el Papa haga una obra de caridad en nombre de toda la Iglesia,
en favor de los pobres y los necesitados. Esa obra se llama el óbolo de San Pedro, la ofrenda para el Papa. Y hoy es el día en el que todos los cristianos católicos expresamos nuestro cariño, nuestro afecto con el Papa, dando nuestra ofrenda para una obra que es la obra de caridad de toda la Iglesia. Por ahí en la cartelera hay un afiche y un lema que es el que se ha escogido para este año. Si le das al Papa, comparte con ellos, porque a través de esta ofrenda que hoy se da en la Iglesia, el Papa recoge estos recursos y los distribuye entre los pobres y necesitados del mundo. Hoy es un día también para expresar y ejercer nuestra solidaridad con la Iglesia, nuestra solidaridad con el apóstol Pedro, representado en la persona del Papa Francisco. Que viva nuestra Iglesia y que viva nuestra fe. Un aplauso para todos los cristianos. Quédense todos sentados, vamos a iniciar el rito del sacramento del bautismo. Espero que ahora sí hayan llegado. Muy ágil y muy rápidamente de este lugar hasta aquí se van organizando como los voy llamando. Camilo Alejandro Malagón, pasan los papás y los padrinos únicamente. Lo más rapidito que pueda. María José Angulo Garavito. Sí, organícense. Bien allá, del otro lado porque son 20. Camilo Alejandro, ¿dónde está Camilo Alejandro? Levanten la mano. Lleven el niño. Solamente van a pasar papás y padrinos y nadie más. Los demás se quedan todos sentaditos. María José, levanten la mano, María José. David Felipe, levanten la mano. David Felipe. ¿Sí está David Felipe? David Felipe no está, ¿cierto? John Alex Tobar, pasen rapidito, pónganse en movimiento papás y padrinos, donde quiera que estén, váyanse acercando. Karen Rocío Gutiérrez, levanten la mano, apúrenle, pónganse en movimiento aquí adelante. Anderson David Sáenz Saavedra, levanten la mano rápido, pónganse en movimiento, papás y padrinos únicamente, no se vayan a venir todos. Nicolás Daniel Beltrán, levanten la mano si están. Solange Sáenz Forero, levanten la mano, Solange. Papás y padrinos, no se vayan a venir nadie más y si no se vuelve un desorden. Adriana Lisset, levanten la mano, Adriana Lisset. Samara Talián, desplácense lo más rápido que puedan. María Alejandra Guerrero Rodríguez. Los que están para bautismo ya saben, acérquense, no se queden atrás hasta que lo llame, váyanse acercando. Ana Sofía Espitia Rodríguez, ¿dónde están? Sharit Nicole, ¿dónde están? Charol Dayana, córranse hacia allá hasta frente al Sagrado Corazón. Córranse hacia allá un poquito los de allá. Córranse hacia el Sagrado Corazón. Carlos Eduardo,
córranse aquí. Solamente en la parte de adelante dejen quien va a tener el niño y atrás ubíquense los demás, con eso dejan espacio para los 20 niños. Carlos Eduardo, ¿ya? Erika Viviana. Ponga sola. Que tiene el niño adelante y los otros atrás para que los queden todos seguidos. Erika Viviana. Erika Viviana. Carlos Eduardo. Erika Viviana. Alison María Ángel. Diego Alejandro. Whitney Xiomara. Sara Valentina. David Felipe Rojas. Por favor, se van a quedar ahí como los está organizando el seminarista, quietecitos, no se van a mover de ahí para que nos pueda rendir la celebración del sacramento del bautismo. Se mantienen, por favor, en esa posición todo el tiempo para que la celebración nos rinda. Además, para que pueda salir limpia, que se está transmitiendo por internet a nivel mundial. Entonces, que vean que aquí también somos organizados. ¿Listos? Todos ahí en su puesto. ¿Listos a contestar lo que les pregunto en voz alta? Pregunto a los papás, ¿qué nombre le van a dar a sus hijos? Dicen en voz alta el nombre de sus hijos rápido. ¿Qué nombre le van a dar a sus hijos? Rápido, es al unísono, es decir, a una sola voz. Otra vez, ¿qué nombre le van a dar a sus hijos? Padres, al pedir el bautismo para sus hijos, se comprometen a seguir educándolos en la fe, para que puedan llevar una vida conforme al Evangelio, amando a Dios y al prójimo a ejemplo de Cristo. ¿Son conscientes de la obligación que ahora contraen? Como 4 están pendientes, los demás no sé dónde estarán. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños en la educación de la fe? Niños muy amados, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría y yo en su nombre los signo ahora con la señal de la cruz. Tus padres y tus padrinos te signarán después de mí con la señal de la cruz. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Revístanse de la nueva condición creada a imagen de Dios con justicia y santidad verdaderas. Les van a quitar a los niños y a las niñas el gorrito blanco, la diadema, que esa se le coloca cuando yo les diga después de echarles el agua y la unción.
guárdenlo los padrinos, la madrina, y lo colocamos en el momento que es. Vamos a hacer nuestra oración de los fieles. Hermanos y hermanas, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sobre estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, sobre sus padres y padrinos y sobre todos los bautizados. A cada una de las intenciones vamos a decir: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que por la eficacia del divino misterio de tu muerte y resurrección, estos niños alcancen nueva vida y se incorporen por el bautismo a tu santa iglesia. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía sean fieles discípulos tuyos y testigos de tu evangelio. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los padres y padrinos sean para estos niños vivo ejemplo de fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que guardes siempre en tu amor a sus familias. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que renueves en todos nosotros la gracia del bautismo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que la Iglesia persevere firme en la fe y logre la plenitud de la unidad en Cristo Jesús. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que todos los hombres y mujeres llamados a la salvación encuentren al único Dios y Salvador, Jesucristo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que en el mundo caminen por senderos de la paz y de la justicia. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que todos los que sufren sean sostenidos por la esperanza cristiana y por nuestra caridad viva y operante. Oh Señor, escucha y ten piedad. A las invocaciones de los santos decimos todos: ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Les van a descubrir el pecho a los niños porque los vamos a ungir con el óleo y vamos a estar todos muy atentos a este momento pidiendo el Espíritu Santo para ellos. Padre de bondad y de amor, tú enviaste a tu Hijo al mundo para expulsar de nosotros el dominio de Satanás, espíritu del mal, y para trasladar al reino de tu luz admirable al hombre sacado del dominio de las tinieblas. Te pedimos que estos niños purificados del pecado original sean templo tuyo, que el Espíritu Santo habite en ellos, por Cristo nuestro Señor. Amén. El poder de Cristo Salvador los proteja, y en signo de ello los unjo con el óleo de la salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mientras unjo a los niños, el corista va a cantar un canto al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con
con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Bendecimos el agua. Hermanos y hermanas, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a estos niños la nueva vida que nace del agua y del Espíritu. Bendito seas, Padre clementísimo, porque de la fuente del bautismo hiciste brotar en nosotros la vida nueva de hijos de Dios. Digamos todos, bendito seas Dios Padre. Bendito seas Dios Padre. Bendito seas Padre Santo, porque del agua y del Espíritu Santo te dignaste reunir en un solo pueblo a todos los bautizados en tu Hijo Jesucristo. Bendito seas Dios Padre. Bendito seas Dios Padre nuestro, porque por el Espíritu de amor que infundes en nuestro corazón, nos das la perfecta libertad para que podamos disfrutar de tu paz. Bendito seas Dios Padre. Bendito seas Padre rico en misericordia, porque eliges a los bautizados para que anuncien con alegría a todos los pueblos el Evangelio de Cristo. Bendito seas Dios Padre. Padre Santo, dígnate ahora bendecir esta agua con la cual serán bautizados estos elegidos tuyos, a quienes llamaste a recibir en la fe de la Iglesia el sacramento que hace renacer a la vida nueva, para que tengan vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todos nosotros, los padres y padrinos de estos niños y todos los aquí presentes, los bautizados, pidamos ahora al Señor que nos dé la gracia para responsabilizarnos en esta tarea de educar a estos niños y de crecer nosotros mismos en la fe. Por eso vamos ahora todos juntos, la asamblea también, a colocarse de pie y hacer la renovación de nuestros compromisos bautismales. A cada una de las preguntas, en su orden y como corresponda, primero vamos a decir sí renuncio. No vamos a decir en plural, porque nadie puede renunciar por el vecino. La salvación es un acto personal, la conversión es un acto personal. Si yo no estoy dispuesto a renunciar al pecado, me quedo callado, porque a Dios no lo puedo engañar. Luego voy a decir si creen. Y si ustedes creen, responden sí creo. No vayan a decir ni sí renunciamos, ni sí creemos, porque la fe y la salvación no es una democracia, es un acto personal. ¿Listos? Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí renuncian. Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncian a Satanás, que sí existe, que es fuente y autor de toda maldad, de toda violencia, de toda injusticia y de todo pecado. Y ahora bien, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quieren, por tanto, que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia que acabamos de profesar. Permanecen en su sitio los padrinos.
Uno de los padrinos, si tiene el niño alzado, el otro le pone la manito en la espalda, y si el niño llora, que lo tenga la mamá o el papá, y los padrinos ponen la mano en la espalda del niño en el momento de echarle el agüita. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Conviérteme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Los fotógrafos, por favor, pasen a su sitio nuevamente, que no me dejan hacer la ceremonia. Fotógrafos a su puesto. Se están quietos. Ahora ungimos a los niños con el Santo Crisma. Felices ustedes que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien los ha liberado del pecado y les ha dado nueva vida del agua y del Espíritu Santo, los unge con el crisma de la salvación, para que, habiendo entrado a formar parte de su pueblo santo, permanezcan hasta la vida eterna como miembros de Cristo, sacerdote, profeta y Rey. Amén. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Úngeme, Úngeme, Señor, con tu Espíritu. úngeme, Úngeme, Señor, con tu Espíritu. úngeme, Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor,
Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Transfórmame, Señor, con tu espíritu. transfórmame, Transfórmame, Señor, con tu espíritu. transfórmame. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Los niños ya han sido ungidos, son cristianos. Ahora sí es el momento de ponerles la vestidura blanca. Les colocan las diademas, la vestidura blanca a los niños. Niños, ustedes ya son nuevas criaturas, se han revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de su dignidad de cristianos, ayudados con los consejos y ejemplos de sus padres y padrinos. Consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Amén. Vamos ahora a aprender el cirio. El padre y el seminarista les van a encender los cirios, permanezcan en su sitio. Traten de mantenerlo encendido. Una vez lo reciban, ponen la mano en el cirio los papás y los padrinos y levantan un poquito ese cirio. Dejen que se los prendan. Allá viene el padre trayéndoles la luz. Quédense en su puesto. Quédense en su puesto. Le apagaron el cirio al padre. No estarse quietos. Quédense en el puesto que ya les corresponde el momento. Váyanse pasando la luz, ahí se van pasando la luz los unos a los otros. Tomen el cirio, papás, padrinos, en la mano y levanten el cirio. No vayan a dejar quemar a los niños ni les den el cirio a los niños. ¿Listos? Cirio arriba y escuchen lo que les voy a decir. Los que están comiendo chicle, ojalá la próxima vez sepan que están en el templo, no en el estadio. Reciban la luz de Cristo. Padres y padrinos, a ustedes se les confía alimentar esta luz para que sus hijos, iluminados siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos en el cielo al encuentro del Señor. Amén. Mantienen los niños alzados los padrinos, si es posible los presentamos a la Virgen. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, en este día feliz del bautismo de estos niños redimidos por la sangre de tu Hijo y hechos hijos de Dios y miembros vivos de la Iglesia, te los presentamos y te los consagramos a tu ternura y cuidado. Tú que protegiste a tu Hijo Jesús contra los peligros y lo educaste con amor, presérvalos de todos los males. Ayuda en el cumplimiento de su misión a los padres de estos niños para que, según tu ejemplo, los protejan de todo mal y los eduquen para Dios. Si algún día pierden la gracia, condúcelos de nuevo a la amistad con Dios. Ayuda también a sus padrinos a cumplir fielmente las obligaciones que contrajeron con ellos y concédenos a todos que con nuestras palabras y ejemplos les enseñemos a creer y a practicar las verdades de la fe, el amor al prójimo y a vivir según las exigencias del Evangelio. Amén. Los niños son cristianos católicos, los acogemos en la familia de los bautizados con un aplauso. Apaguen los cirios, vuelvan a sus puestos, seguimos la celebración.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Ahora se va a recoger la ofrenda que, como les dije en la homilía, está destinada a la obra de caridad que hace el Papa en nombre de todos los fieles de la Iglesia Católica. Y el lema es: si le das al Papa, compartes con ellos, es decir, con los pobres. Oremos que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro el primero en confesar la fe, Pablo maestro esclarecido de la verdad. Pedro consagró la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo maestro y doctor de los gentiles convocados. Así por caminos diferentes congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Pedro y Pablo, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Felipe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy domingo en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Daniel Blanco, a quien llamaste hace 9 años, Arnulfo Suárez, 14 años, María Elvira Gordillo, 6 meses, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Sois la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de
y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego nuevo que viene a traer, sois la ola que quita el mar, la levadura que pequeña de ayer fermenta de masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras se busca el bien, los hombres el Padre verán. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un minutico para unos avisos. Ya habíamos hablado de la ofrenda del Papa. Les agradecemos a todos ustedes su generosidad con esta obra del Papa.
Hoy, 29 y mañana 30 de junio, se conmemoran los 3 años de la elevación a basílica de este templo parroquial. Los invitamos a participar en las celebraciones y a cumplir con los requisitos para ganar la indulgencia que otorga la Iglesia. Se están recibiendo las inscripciones para la catequesis de los niños y jóvenes que van a hacer su primera comunión y confirmación en el mes de enero. Acercarse al despacho parroquial para inscribir. Las catequesis inician entrando de vacaciones de mitad de año. Invitamos a todos los fieles de nuestra parroquia a contribuir con su diezmo personal en este año 2014 para la construcción del salón de audiovisuales. Pueden traer su diezmo al despacho parroquial. La construcción de este salón la estaremos iniciando en el mes de agosto. Los invitamos también a adquirir el periódico Puente Boyacense. El Padre Víctor Julio también les va a hacer el ofrecimiento de unos libros y también de un cuadro. Él mismo lo va a hacer. Gracias, Padre Salomón. Bueno, a todos, bienvenidos a nuestra basílica. Nos alegra tenerlos aquí. Sabemos que hay muchos turistas que nos visitan. Nos han quedado unos poquitos ejemplares del libro Moniquirá, una historia para contar, donde se narra la historia de cómo este templo fue considerado como prototipo para alcanzar el título y dignidad de basílica. Lo mismo otro texto de historia de la iglesia en Boyacá. El libro de Moniquirá está en 20.000 pesitos. Si los llevan los dos, les saldrán a 15.000, los dos en 30.000 pesos para quienes nos puedan apoyar. Se ha hecho también este cuadro especial que rememora la basílica hace 80 años, 1925-1950 y la actual, en una recuperación que se está haciendo para la presentación de un nuevo documento en las próximas semanas. Este texto, estas fotografías, que son una reconstrucción que se hizo de que no existían con claridad, el cuadro está costando 80.000 pesos y es un apoyo a la publicación del libro que próximamente estará como conocimiento de la historia de la Basílica y de todos los pueblos de la provincia de Ricaurte Bajo. Por eso les agradecemos a quienes nos puedan apoyar, o bien en los libros o en el cuadro, ahorita aquí al lado de la sacristía con el sacristán, o en el despacho parroquial, o con nosotros personalmente, lo pueden adquirir. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos, y nos alegra su presencia, su visita. Que el Señor siga fortaleciendo sus vidas. Les invitamos a apoyar la compra de estos libros. El autor de estos libros es el mismo Padre Víctor Julio, es uno de los miembros de la Academia de Historia, es el más joven de los miembros de la Academia de Historia y tiene varias publicaciones. Ojalá que lo apoyemos y tengamos también estos libros que nos van a ayudar a conocer la historia de nuestros pueblos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos para recibir esta bendición con la que ganamos la indulgencia plenaria, quienes hemos cumplido con los requisitos ya expresados: participar en la misa, en la comunión, haberse confesado, hacer una obra de caridad, hacer el propósito de corregirse de los pecados que han confesado y orar por el Papa, el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, que lo pueden hacer posterior a esta bendición. Dios, que los edificó sobre el fundamento de los apóstoles, se digne bendecirlos por los gloriosos méritos y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Amén. Amén. Y que aquel que quiso enriquecerlos con las lecciones y con el ejemplo de los apóstoles, con su ayuda los haga testigos de la verdad ante el mundo entero. Amén. Amén. Para que por la intercesión de aquellos por quienes ustedes tienen la firmeza de las enseñanzas de la fe, puedan llegar a la heredad de la patria eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz semana para todos, feliz regreso a casa, Dios les bendiga.
Madre nuestra que diste valor, Madre tierna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón, en las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí, tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegará. Virgen nuestra, tú eres la bondad. Virgen nuestra, tú eres